Imagínate esto, estás casado, tienes años con tu pareja, 2 hijos, una vida que no es perfecta pero tú dices bueno, aquí vamos, esto es la vida adulta. Y de repente un día te das cuenta de que todo lo que dabas por hecho se tambalea, no solo por la infidelidad, sino por algo peor, empezar a sentir que tal vez te están haciendo creer que todo fue culpa tuya. Esa es la historia de Andrés y Laura. Andrés tiene 35 años, Laura 33. Llevan más de 10 años juntos, 7 casados. Tienen 2 hijos, y el mayor, Santiago, tiene algunas necesidades especiales, así que la vida ya venía con un nivel extra de estrés, terapias, citas médicas, cuentas, cambios de ánimo. Todo ese combo que no sale en las fotos de Instagram. La cosa es que cuando todo empezó, Andrés no tenía idea de la magnitud del problema. Él solo veía algo raro. Todo comenzó con un nombre, Diego. Diego era, supuestamente, un amigo inofensivo de Laura. Un tipo del trabajo, con el que ella se llevaba bien, con el que compartía memes, chistes, mensajes de ay, qué día tan largo, ya sabes. Nada del otro mundo, al principio. Al menos eso era lo que ella decía. Pero Andrés empezó a notar detallitos. Detalles que, cuando los ves solos, parecen nada, pero juntos hacen ruido. Laura sonreía más al celular que a él. Se llevaba el teléfono al baño. A veces se quedaba en línea hasta tarde, mientras él ya estaba medio dormido. Y cuando Andrés preguntaba, ¿con quién hablas?, ella respondía con una tranquilidad que hasta daba rabia. Con Diego, amor, ¿qué tiene? Es mi amigo, ya te dije. Y ahí, Andrés se tragaba la incomodidad. Porque él no era un tipo controlador. De hecho, siempre se había dicho a sí mismo, no quiero ser ese esposo tóxico que no deja que su esposa tenga amigos hombres. Él confiaba. O al menos quería confiar. Pero había algo en su gut feeling, en el estómago, que le decía, aquí no cuadra algo. Un día, en una de esas noches largas, Laura estaba en el sofá, el celular en la mano, muerta de risa. Andrés estaba con el portátil, pero realmente ya casi ni prestaba atención a lo que veía. Lo que le llamaba la atención era la forma en que ella se reía, como si estuviera en una primera cita. ¿Qué tanto te ríes?, le soltó, medio en broma, medio en serio. Ay, Andrés, no seas intenso, es un chiste que me mandó Diego, ni siquiera lo miró, siguió tecleando. Y ahí, pum, algo le picó más fuerte. Tiempo después, cuando todo explotó, se dio cuenta de que esa incomodidad no era paranoia. Era intuición. Pero en ese momento, como muchos, él dudó de sí mismo. Se dijo, capaz si estoy exagerando, capaz si estoy siendo celoso sin razón. Entonces, en vez de seguir sospechando en silencio, decidió marcar un límite. Un límite claro. Una noche, cuando ya los niños estaban dormidos, se sentó con Laura en la mesa del comedor. Mira, le dijo, necesito hablar contigo de esto. Me siento incómodo con la forma en que hablas con Diego. Siento que se están cruzando límites. No me molesta que tengas amigos hombres, pero esto ya no se siente como simple amistad. Me incomoda, me duele. Y necesito que lo tomes en serio. Laura se puso a la defensiva al toque. No mames, Andrés, ¿en serio?, le dijo. ¿Vamos a empezar con la inseguridad? Diego es mi amigo, punto. Si tú te sientes mal por eso, es tu ansiedad, no mi culpa. Y ahí arrancó la novela. Porque Andrés salió de esa conversación pensando, ¿será que de verdad soy yo el problema? Pero al mismo tiempo, había algo que le repetía, bro, tú no estás pidiendo algo loco. Solo estás pidiendo respeto. Después de esa conversación, Andrés intentó soltar. No seguir revisando gestos, no obsesionarse. Pero era casi imposible, porque la realidad es que Laura no bajó la intensidad. Seguía escribiendo, seguía conectada, seguía escondiendo la pantalla. Hasta que un día, la típica, el celular desbloqueado, una notificación extraña, un mensaje que entró en un mal momento. Laura estaba en la cocina, el teléfono en la mesa. A Andrés le vibró dentro de la cabeza esa alarma interna. No fue que la revisó con odio, fue más una mezcla de miedo con necesito saber si estoy loco o no. Le dio un vistazo rápido y vio una parte de una conversación con Diego. No era solo jajaja que risa el meme. No. Eran cosas tipo. Me siento tan bien cuando hablo contigo. Ojalá pudiera desconectarme de todo y solo estar contigo. Con Andrés ya no me siento segura. Ahí el estómago se le hizo un nudo.
Se quedó congelado. No vio fotos explícitas, no vio un te amo directo, pero vio suficiente para entender que eso ya había cruzado la línea hacía rato. Cuando Laura regresó a la sala, lo vio con el celular en la mano. Se quedó helada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con esa mezcla de culpa y rabia que solo tienen los que saben que la cagaron. Leyendo lo que me dijiste que era solo amistad, respondió él, con la voz temblando. ¿Esto te parece amistad? Y ahí explotó todo. Gritos, reproches, llanto. Ella, en lugar de asumir todo de frente, empezó con la clásica. Es que tú me haces sentir juzgada. Es que tú nunca me escuchaste. Es que yo no me sentía segura contigo. Es que tú también me hiciste daño. Y Andrés, en medio del dolor, escuchando todo eso, empezó a cuestionarse incluso en el peor momento de traición. Como si, encima de encontrarse con una pseudo-infidelidad emocional, tuviera que aceptar que quizás se la buscó. Pasaron unos días de caos total. Dormir en cuartos separados, silencios eternos, peleas que se apagaban porque los niños estaban cerca. Una casa llena de tensión, donde cada palabra podía incendiar algo. Hasta que, en medio del desastre, alguien soltó la idea de terapia de pareja. Laura dijo que sí. Andrés dijo que sí. Y arrancó una nueva etapa, la etapa de vamos a ver si esto se puede arreglar. Entró en escena Marta, la terapeuta de pareja. Una mujer calmada, de voz suave, que los recibió sentados justo uno frente al otro, con una caja de Kleenex ahí como decoración oficial de las emociones rotas. La primera sesión fue la típica, historia de la relación, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, qué sienten ahora, y obviamente, la bomba, la relación con Diego. Laura contó su versión. Que se sentía sola. Que Andrés estaba distante. Que se sentía insegura, no escuchada, no validada. Que con Diego se sentía vista. Que al principio solo era amistad. Que después se fue saliendo de control. Andrés, escuchando, pensaba, ok, puedo aceptar que te sentías mal. Pero eso fue antes de que tú cruzaras la línea. Eso no justifica nada. Cuando fue su turno, él explicó cómo había marcado sus límites, cómo había expresado su incomodidad, cómo sentía que ella había minimizado todo. Marta, la terapeuta, empezó a trabajar con eso. Hablaba de comunicación, de heridas, de patrones. Y hasta ahí, todo bien. El problema vino después, poco a poco. Porque con el paso de las sesiones, Andrés empezó a sentir algo incómodo, como si el foco de la terapia se fuera moviendo más hacia lo que él hizo mal que hacia lo que ella decidió hacer. Cada vez que él mencionaba la traición, el engaño, los mensajes, ella y la terapeuta lo llevaban a. ¿Y cómo crees que tu tono influía en cómo ella se sentía? ¿Cómo crees que tu ansiedad puede estar distorsionando lo que pasó? ¿Qué parte de responsabilidad tienes tú en que ella haya buscado a otra persona para sentirse escuchada? Y claro, responsabilidad siempre hay, de los dos. Pero Andrés empezaba a sentir que lo estaban empujando a aceptar una narrativa donde casi él era el detonante principal de todo. Y eso le dolía. Le dolía un montón. Aún así, él intentaba seguir el plan. Decidieron poner nuevas reglas. Cero secretos con el celular. Dispositivos abiertos. Nada de conversaciones ocultas. Nada de amigos especiales. Si alguien empieza a cruzar un límite, se habla de inmediato. En teoría sonaba bien. Laura borró a Diego de redes, lo bloqueó del teléfono, dejó claro que no quería saber más de él. Eso decía. Y Andrés quería creerle. Porque, a pesar de todo, él quería salvar su matrimonio. No solo por los años juntos, sino por sus hijos. No se sentía preparado para destruirles la idea de mamá y papá están juntos. Pero, aunque la comunicación cambió un poco, había algo que no lo dejaba en paz. Un día, por ejemplo, tuvieron una sesión fuerte de terapia. Andrés habló más desde el enojo. Dijo: me siento como si yo tuviera que pagar eternamente tus decisiones. Tú fuiste la que buscó a otro tipo, tú fuiste la que cruzó la línea, tú fuiste la que mintió. Y ahora siento que tengo que demostrarte que soy digno, que tengo que arreglar lo que te hizo irte con él. Siento que estás usando cómo te sentías como excusa. Laura se le quedó mirando con los ojos llenos de lágrimas, pero también con rabia. Es que tú nunca te haces cargo de cómo me hacías sentir, le respondió. Yo no me fui con Diego porque sí. Yo me sentía sola contigo. Me sentía insegura.
Tú me hablabas feo, me juzgabas, me hacías sentir chiquita. Yo solo busqué un espacio donde no me sintiera así. Y ahí Andrés sintió un cortocircuito. Porque una cosa es reconocer, sí, la regué, no te cuidé lo suficiente emocionalmente. Y otra cosa es que la narración se acomode de tal forma que la traición parezca una reacción entendible, casi lógica, a que tú no fuiste perfecto. En otra sesión, cuando Andrés habló de sus sospechas iniciales, Marta le preguntó: ¿Tú crees que tu ansiedad pudo haber interpretado cosas como más graves de lo que eran? Y ahí, por dentro, Andrés pensó: no jodas, ansiedad, o que apenas vi los mensajes me di cuenta de que no estaba loco. Empezó a sentirse gasliteado. Como si la realidad estuviera en discusión. Como si se le exigiera entender el contexto tanto, que la traición se diluía en un mar de explicaciones. Y mientras tanto, él seguía cargando con la culpa, el miedo y la desconfianza. En la casa, el ambiente era raro. No siempre estaban peleando, pero tampoco estaban como antes. Había días en los que se llevaban relativamente bien, compartían series, cocinaban juntos, se reían con los niños. Y de la nada, otro día, cualquier cosa explotaba. Por ejemplo, una tarde cualquiera, Andrés estaba cansado, estresado del trabajo, y contestó de mala manera cuando uno de los niños tiró el jugo al piso. Subió un poco la voz. Nada extremo, pero sí con un tono fuerte. Laura lo miró con cara de reproche. ¿Ves? Le dijo. Es ese tono. Es lo que siempre te digo. Ese tono es el que me hacía sentir insegura. Es el mismo tono con el que me hablabas cuando yo ya estaba mal, y por eso yo me alejé. Y Andrés, que ya se sentía una mierda por haber levantado la voz, encima tenía que comerse el recordatorio de que ese tipo de cosas eran, según ella, la razón por la que había terminado hablando con Diego de todo. Se sentía atrapado en un bucle, cualquier error ahora era usado como prueba retroactiva de por qué ella hizo lo que hizo. Una noche, acostado al lado de ella, pero sintiéndose a kilómetros de distancia, Andrés pensó: carajo, ¿en qué momento empecé a sentirme tan poca cosa? Porque eso era lo que más le estaba pesando, la sensación de no valer. De que, aunque él fue el traicionado, tenía que tratarse a sí mismo como si fuera el villano de la historia. Sentía que la terapia, en vez de darle un lugar donde validar su dolor, se estaba convirtiendo, poco a poco, en un lugar donde tenía que justificarse, explicar sus fallas, entender el porqué de lo que ella hizo. Mientras que a ella se le trataba más como alguien que reaccionó a su entorno, que como alguien que tomó decisiones concretas. Y aún así, él seguía allí. En terapia. En la casa. Intentando. Porque a pesar de todo, había momentos donde veía algo distinto en Laura. Hubo una noche, por ejemplo, donde ella se quebró. Estaban acostados, los niños dormidos, la casa en silencio. Laura comenzó a llorar en serio. No el llanto defensivo de me atacas, sino uno más crudo. Yo sí sé que la cagué, le dijo, entre sollozos. Sí sé que lo que hice fue una mierda. No quiero que pienses que no lo sé. Me odio por eso. Me odio por haberte mentido. Me odio por haberte puesto en esta posición. Andrés la escuchaba en silencio. Yo sí quiero estar contigo, continuó ella. Yo quiero estar aquí, con nuestra familia. No quiero a Diego. No quiero ese caos. Quiero a mis hijos, quiero a mi casa, quiero arreglar las cosas contigo. Pero a veces siento que hagas lo que hagas, tú no vas a poder confiar en mí nunca más. Él respiró hondo. Es que no es tan fácil, Laura, le dijo. No puedo decirte ya, confío otra vez, como si fuera un botón. Me rompiste algo que yo ni sabía que se podía romper tanto. Ella asintió, pero el daño ya estaba ahí. Entre los dos. En cada mirada, en cada pregunta, en cada vez que el celular sonaba. Y para colmo, Diego seguía intentando aparecer. Un día, Laura recibió un correo larguísimo de él. Un drama. Que la extrañaba, que pensaba en ella, que sabía que su conexión era especial, que ojalá la vida los juntara en otra circunstancia. Un melodrama barato, pero tóxico. La diferencia fue que esta vez, Laura abrió el correo y se lo mostró de inmediato a Andrés. Mira, le dijo. Quiero que lo veas tú. No le voy a responder. No quiero nada con él. Y Andrés se encontró en una posición rarísima. Estaba agradecido de que ella no respondiera, de que fuera transparente, pero al mismo tiempo le dolía saber que este tipo todavía pensaba que tenía alguna chance. Que alguna vez tuvo ese espacio con ella.
Era como ver una herida que intenta cerrar, pero cada tanto alguien se la vuelve a abrir con el dedo. En medio de todo eso, Andrés se sentía vacío. Iba al trabajo, hacía lo suyo, volvía a casa, jugaba con los niños, iba a terapia, dormía, se levantaba. Repetía. A ratos pensaba, quisiera que mi update fuera como esas historias de TikTok, dejé a mi pareja infiel, bajé de peso, me puse buenísimo, encontré un amor sano, soy feliz. Pero no. La realidad era gris. No se sentía listo para irse. No se sentía listo para quedarse tranquilo. Estaba en un limbo asqueroso. Y lo peor, lo que más le daba en la madre, era esa vocecita interna que a veces susurraba, ¿y si de verdad fue tu culpa? ¿Y si estás dramatizando? ¿Y si estás loco? ¿Y si de verdad ella solo reaccionó a todo lo que tú hiciste mal? Eso era lo más peligroso, cuando la traición te hace dudar de tu propia percepción. Hubo una sesión de terapia donde Andrés, con el corazón en la mano, dijo: yo necesito que quede claro algo, sí, yo he fallado. Sí, he tenido malos tonos, he sido impaciente, he cometido errores. Pero lo que ella hizo fue una decisión. Ella pudo haber hablado, pudo haber terminado conmigo, pudo haber pedido ayuda antes. No fue un reflejo automático. Fue una decisión diaria hablar con otro hombre de cosas que eran de nuestra intimidad. Yo necesito que eso no se minimice. Marta lo miró, asintió y dijo: tienes razón. No se puede justificar la traición. Se puede entender el contexto, pero no justificar el acto. Tu dolor es válido. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que alguien lo estaba viendo él también, no solo como el que tiene que mejorar su comunicación. Pero incluso con ese pequeño alivio, el camino seguía siendo pesado. A veces terminaban el día bien, dándose un beso, abrazados. Otros días, discutían por tonterías, por algo que él dijo, por algo que ella interpretó, por un gesto con los niños. Y siempre, como una sombra, la historia de Diego estaba ahí, al fondo, recordándoles que ya no eran la misma pareja que antes. Andrés no es un héroe, ni un mártir. Es un tipo común al que le reventaron la confianza en la cara. Y aún así, sigue ahí, intentando reconstruir algo que ya no sabe si se puede dejar como nuevo. Al final del día, cuando se mira al espejo, siente que no es ni el villano ni el santo de la historia. Es un hombre jodido, confundido, lleno de preguntas. Se pregunta si algún día volverá a no temblarle el corazón cuando su esposa agarre el celular. Se pregunta si la terapia realmente los va a llevar a un lugar mejor, o solo a un lugar más soportable. Se pregunta si, en unos años, mirando atrás, va a decir: ¿valió la pena quedarme, o debí irme cuando todavía me quedaba algo de amor propio entero? Por ahora, lo único que tiene claro es esto. Ella dice que quiere quedarse. Él también. Él necesita volver a sentirse seguro. Ella necesita demostrar con hechos, no con discursos. Y el tiempo dirá si esta historia termina siendo una de esas historias de reconstrucción, o una de esas donde te das cuenta, demasiado tarde, de que el verdadero error no fue confiar, sino quedarte en un lugar donde te hicieron sentir que merecías que te rompieran. Mientras tanto, Andrés sigue viviendo un día a la vez, con una mezcla de rabia, cariño, cansancio y esperanza. Porque así son muchas historias de infidelidad que no salen en las películas, no terminan en un portazo dramático, sino en algo mucho más complicado: seguir al lado de la persona que te rompió el corazón. Tratando de descubrir si todavía vale la pena pelear por lo que queda.